también. La Lili. Está Lili. ¡Hola! ¡Ay, amor mío! ¡Amor mío! ¡Qué bendición estar a tu lado! ¿Cuál de los dos amores? Los dos. Sos mi maestro. Igual, mi primer igual. maestro. Escucha, Genovese, fuiste mi primer maestro extranjero. Sí, lo sé. Con todo mi amor. Hola, Claudio. Hola Lili, ¿cómo estás? Lili Feliz. es una narradora profesional que está participando también acá hace muchos años, que está contando. Junto con Yariel Salas, forma parte del grupo Vainilla y Chocolate. Bueno, tenemos acá a Pablo Lehmann, que es también de Chile. Está Sandra Ruiz, que es una alumna también de Zona Sur. Hay se van a conectar dos Sandras Ruiz hoy. Hay dos Sandras Ruiz. Dos Sandra. Sí, Sandra Ruiz, que está cursando en los talleres de los sábados. ¿Cómo Pablo? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿De qué parte sos, Pablo? Hola, ¿cómo están? Soy de Valdivia. Qué bueno, del sur. Del sur, sí. Bueno, bienvenido, Pablo. ¿Y la otra Sandra Ruiz? Y ¿Es la de Córdoba? La de Córdoba, sí, nuestra amiga de Córdoba, que se va a conectar en un ratito también. Ahí se está conectando. Acá están escribiendo en el chat, saludo a todos, la agrupación Cuentera Austral, de Punta Arenas, en la Patagonia de Chile. Karina dice buen día para todos. Lili Bassi, hola maestro. María Luján, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Bien, gracias por aceptarme. ¿De dónde sos? Yo soy de Mar del Plata, República Argentina. Hola. Pertenezco al Club de Abuelos Narradores de acá de Mar del Plata. Qué bueno, qué bueno. Hola, Yariel Salas, ¿cómo estás, Yariel? Hola, Carlos. Hola, Genovese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos Soy Chocolate, ¿todo bien? Todo bien. Ariel Sala, narrador cubano, que está residiendo aquí en Buenos Aires, también va a compartir la charla. Hola Karina, ¿de dónde sos Karina? Ahí te doy el audio. ¿Yo? ¿Sí? Ah, hola. ¿Estás? De San Antonio, ¿me escuchas? Sí, San Antonio, Chile. Es de San Antonio, muy amiga mía. Bueno. Sí. Saludos. Eso. Dicen, les cuento cómo va a ser la modalidad. Yo voy a manejar de acá los micrófonos, ¿sí? Voy a poner silencio a todos y va a exponer Carlos y después vamos a hablar espacios de preguntas. Igual pueden, digamos, en el chat interno escribir para ir como compartiendo también. Salgo como Susana o Rubén, habla Susana, está Susana Macías, bienvenida Susana Macías. Carlos, date el audio. A ver, habilitate el audio, Carlos, ahí, porque yo puse el silencio a todos. A ver. Sí. Ahí está, perfecto. Vamos a ver me aparece un letrero de repente. Está bien. Que dice no silenciar o silenciar, tengo que pincharlo. No sé por qué. Perfecto. Pero ahí está bien. Siguen entrando gente acá, somos 20 ya en la sala. ¿Sí? Está entrando Elena López. Vamos a esperar unos minutitos más. Sí, son 5 para las 11 recién, para las 10. Contarles que este ciclo de charlas que estamos organizando con Cuentería, Carlos ya estuvo dando unas charlas semanas pasadas con otro grupo de alumnos, y la idea es que todas las semanas se suman distintos expositores, distintos exponentes para charlar y compartir diversos temas. Carlos va a estar nuevamente seguramente dentro de 15 días o dentro de 20 días con otro tema diverso. La semana que viene vamos a tener de invitado a un amigo que tenemos en común con Carlos, a Manuel Peña Muñoz, que es un escritor chileno. Manuel va a hablar sobre precursores de la literatura infantil y juvenil en América Latina, algo muy interesante para nosotros como narradores orales, para tener como una formación integral también y conocer estos autores que fueron los que generaron el movimiento de literatura infantil y juvenil en toda América Latina, ¿no? Cada exponente de cada país. Ahí está Berta Stornini de Buenos Aires, está Silvia también de Buenos Aires, Elena López de Zona Sur también, sigue entrando gente,
Está entrando Ángela Cuellar, Carlos, mirá, nos querida Ángela. Ángela. Ah, qué bien, qué gusto de verla. Están Cecilia Tabela, bueno, están siguiendo entrando acá a la sala, somos 28, ¿sí? Contarles que, bueno, a Carlos Genovese yo lo conocí en el año, ¿en qué año Carlos? ¿Fue en el 99, 98? 98. 98, que ya hace 22 años. 22 años. 22 años. Y Éramos muy jóvenes entonces. yo tenía pelo y largo, mirá. Yo no, yo ya era calvo ya. Y bueno, para mí conocerlo a Genovese fue como un antes y un después. Vieron que uno en la vida de narrador, el narrador oral, conoce maestros que uno los conoce y no vuelve a ser indefectiblemente uno el mismo. Son personas que pasan y que dejan huellas, ¿no? Y bueno, yo cuando lo conocí a Carlos fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el Encuentro Internacional de Narradores Orales. Carlos estaba contando, y bueno, y la verdad que muy tímidamente me acerqué a él, al maestro, al profesor, y bueno, y tuvo una calidez, tuvo un acercamiento muy, muy lindo, y vieron que cuando uno admira a un profesor, a un maestro, siente como un temor, como un respeto, y bueno, y la verdad que Carlos fue muy, muy generoso, me acuerdo que fuimos a comer pizza, a tomar cerveza, y a partir de ahí yo le propuse al año siguiente venir a Buenos Aires para dar un taller. Ahí Ángela dice, buenos días Ángela, buenos días a todos. Ángela es de Colón, vive en zona sur, disculpen, en el país, en la Patagonia, en Viedma, en Río Negro, y es de Colombia, hace muchos años que vive. Y en el primer taller que organicé para Carlos, al año siguiente, conocimos a Ángela, que Ángela vino a tomar un taller allí con Carlos. Y bueno, y mucho de acá. ¿Cómo estás, Ángela? Ahí te doy el audio. Date el audio, Ángela. Hola, buenos días. ¡Ay, qué lindo! Hola, Ángela. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Siempre tan linda. Gracias. Es que en la Patagonia acá el frío hace que uno se mantenga, ¿no? Así Conserva. Te conservas en el freezer. Qué placer siempre recordándolo, siguiéndolo por sus redes sociales, escuchándolo cada vez que hay oportunidad. Como no, gracias Claudio por esta invitación, esta oportunidad de reencontrar a aquí tan bella persona. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Tenemos como ahí te doy la palabra, Lili. Ahí te doy la palabra. A ver, ahí tenés audio. Ya tenés audio, Lili. A ver, espera. Tenés que activar el audio, Lili. Activalo vos tu audio. Activá el audio, Lili, vos. Tenés que activarlo vos. A ver, ahí. Ahora. Ahí estás. No, que vos estás hablando de Carlos, un gran maestro, y para mí fue el inicio, ¿no? de mi carrera de narradora. Y no me voy a olvidar nunca en Valparaíso, cuando le cuento por primera vez un cuento que vos amás, Claudio, que es el de las 7 Marías, y Genovese me escuchó con mucha atención. Estábamos en una biblioteca barcito y en un momento me dice, mira, está muy lindo, pero no sé dónde está el padre de esas 7 hijas. Así que cuando tú dices que se fueron a vivir a una casa, dile de padre ausente, porque si no yo me quedo pensando, ¿dónde está ese padre? Y no me voy a olvidar jamás de eso, Genovese. Me arreglaste el cuento para toda la vida. Bueno. Los hermosos recuerdos que tengo con vos, siempre. Y yo también contigo. Tenemos acá, está Cecilia Tabela. ¿Cómo andás, Cecilia? Que es narradora, es una sur, es una oeste. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto estar otra vez todos juntos, qué lindo, en este fuego precioso, gracias. Somos 38 en la sala, está también Ana María Odo, que es un referente también de la narración, ahí en zona oeste. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buen día, muy bien, acá el sol. Bueno. Hay gente que está entrando de México, hay gente que está de Paraguay, hay gente de distintas provincias, sigue entrando gente aquí a la sala. Invitamos a los alumnos también, te cuento, Carlos, que estamos haciendo un postítulo en narración oral escénica. Aquí hay alumnos, ¿sí?, del postítulo: Juan Arilio, Silvia, Ángela Cuellar, Berta Stornini, son todas alumnas del postítulo, y los hemos invitado como
como tarea que vengan, que escuchen tu charla. Somos 45 ahora en la sala, 46. Les pido que pongan en silencio los micrófonos. Ya empezamos en 2 minutos. Esta charla que Carlos va a dar es una charla que hace unos años yo le pedí que escribiera sobre una revista que dirigía que se llamaba Te doy mi palabra, Noticias de los Cuentacuentos, ¿sí? Esa revista se editó durante muchos años. Bueno, y ahí Carlos participaba siempre con notas, con artículos, ¿sí? Y bueno, hizo un poco el material que queríamos compartir hoy con ustedes. Sigue entrando gente de distintos países, hay gente de Chile, está Julia Vilche, bienvenida Julia. Date el audio, Julia. Mari Carrizo, Claudia Clas, Lucía Olivieri, Marita de Chaco, Marita Ruiz, Edgardo Pérez, que está coordinando, el postítulo en narración oral escénica, Betiana Quiroga, que es una alumna de los talleres de los sábados. Perfecto. Siguen entrando acá, somos 51 en la sala, tenemos el chat interno que están saludando por allí. Contarles que a mitad en junio y julio reabrimos nuevamente con otro grupo de alumnos el postítulo. Es un postítulo en narración oral escénica que se imparte en la Universidad Austral de Chaco. Estamos haciéndolo en forma virtual. Nos juntamos los viernes. Ahí siguen entrando. Bien. Carlos, ¿querés presentarte un poquito vos? Me gustaría que te presentes vos directamente, antes de empezar la charla. Bueno, como tú quieras, ya estamos todos. ¿Estamos listos? Sí, a ver, quiero antes de empezar, presentate. Me están diciendo acá que tengo mala la red. ¿Se me ve bien? ¿Sale entrecortado? ¿Está como lento la red mía o no? Yo te veo bien. Perfecto. Gary, fíjate que debe ser tu red la que está mal. Pero Sí. acá yo tengo otra, si no me conecto a otra red, pero... Hola, no, me marca que tu señal está baja, que está en rojo y dice que el ancho de banda de la red está muy baja. Me llega a mí eso, pero por ahí soy yo nomás. Espera, capaz que mi red. Sí, ¿se ve chiquito o se ve grande? Ahora se agrandó, pero recién se estaba viendo chiquito. Ahí está, igual, perfecto, igual. Bárbaro, gracias por avisarme ahí, vamos viendo ahí. Ahí Sí. mejoró. Ahí buenísimo. Ahí está. Gracias, Gary. Bueno, contale, Gary, antes de darle la palabra a Genovese, porque sigue entrando gente, quiero esperar 2 minutos más. Contale un poco del título, Gary, aprovechemos ahí. Bueno, buen día a todas, a todos. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy con esta propuesta. Nosotros acá veníamos trabajando con lo que hoy es la Fábrica Cultural, un grupo de compañeros en el Chaco hace más de 10 años con la narración oral escénica. Primero teníamos el Festival Chaco Te doy mi palabra y después fuimos avanzando hacia propuestas de seminarios. Y el año pasado, cuando una vez lo fui a ver a Claudio a Buenos Aires con la idea de que la sistematización de este conocimiento que había en narración oral era necesario y era necesario sistematizarlo y poder ofrecerlo en forma académica a toda la gran cantidad de narradores que él había formado y que tiene formando todo el tiempo en Latinoamérica, y que yo podía avanzar a estructurarla con un formato que cumpla con las normas de la provincia del Chaco al menos, y organizar un postítulo para la provincia del Chaco, que veíamos que era una gran herramienta pedagógica y sobre todo en particular nos parecía en todos estos años muy contundente para el nivel secundario, donde los chicos tienen muchas dificultades para seguir vinculados con la literatura, y veíamos que la narración oral escénica era una herramienta pedagógica muy importante, por eso ofrecerla a los docentes nos parecía trascendente. En el nivel primario es como que era un poco más natural por el tema de lo lúdico, y el nivel inicial obviamente también, pero en el nivel secundario nosotros veíamos que era más sorprendente todo lo que veníamos haciendo, porque cada vez que accedíamos a una escuela secundaria, los chicos quedaban absolutamente absortos, mirando, escuchando, pidiendo más y preguntando sobre los autores de los cuentos, preguntando sobre los libros.
algo que en el nivel secundario parecía estar vedado para muchos, ¿no? Siempre eran 2 o 3 los interesados, y la narración oral era una herramienta pedagógica importante. Entonces, para nosotros organizar este postítulo nos parecía importante, primero para docentes, y después con las potencialidades que fuimos aprendiendo de varios narradores que vinieron en otras profesiones, en estudiantes ya graduados que quisieran desarrollar su oralidad para exponer sus trabajos científicos, en vendedores, en gente vinculada al teatro, en artistas que quisieran desarrollar la narración oral como herramienta terapéutica. En fin, fuimos viendo todos los aspectos que incluía la narración oral, que era mucho más amplio que solamente ser una herramienta pedagógica para la literatura, sino que era mucho más amplio todavía, y que bueno, y todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo en estos años, nos parecía importante sistematizarlo y poder darle la oportunidad del aprendizaje a profesionales ya recibidos, y ahí salió la propuesta del postítulo, y la pandemia nos dio una potencialidad que no esperábamos, porque nos permitió acceder también al resto de Latinoamérica, y realmente nos está dando muy buen resultado. Estamos muy contentos con lo que acontece tanto en las clases como en los fogones de narradores. Así que es una gran oportunidad esta herramienta tecnológica de juntarnos de toda Iberoamérica en este momento alrededor de la narración oral. Así que siempre agradecemos a Claudio esta oportunidad que nos dio, y que sea la primera propuesta iberoamericana que tenga un reconocimiento universitario también es importante, porque le da a la narración también un lugar que venía mereciendo hace mucho tiempo, y bueno, nosotros estamos poniendo un granito de arena para la construcción del conocimiento en narración oral. Bueno, contarles que son las 11:08, gracias Gary. Vamos a abrir ahora el segundo semestre una nueva aula. Actualmente participan 180, entre 180 y 190 participantes aquí en el postítulo, de distintos países, distintas provincias, de Chaco fundamentalmente. Somos 69 aquí en el aula ya, en el Zoom. Así que bueno, me parece que ya son 11:09, así que vamos a arrancar, darle inicio a la charla. Así que Carlos, te doy la palabra para que te presentes, y cuando quieras arrancar, comenzamos. Bueno, yo soy básicamente un hombre de teatro, es decir, vengo del teatro. Estudié teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, de Santiago, hace muchos años. Soy lo que los argentinos llaman un hombre grande. Me encanta, como lo dicen ustedes, porque aquí te dicen viejo directamente. Soy un hombre grande, un señor mayor, que cumple ya este año 50 años de actividad escénica. Comencé en los años 70 y me mantuve ligado al teatro y a la vida artística, a pesar de todas las dificultades que conlleva vivir del arte, en particular del teatro, ¿no? Y no me arrepiento, porque era lo que quería, fue una pasión, me gustaba desde el colegio, y lo logré, digamos, sobreviví. No hay que usar mucho esa palabra ahora, porque uno nunca sabe, sobre todo ahora, ¿no? Pero sobreviví hasta aquí, haciendo teatro. Y yo digo que todo lo que soy se lo debo al teatro. Yo me fui formando en el teatro, en esta disciplina colectiva como es el teatro, donde tú estás compartiendo siempre con otros, aprendiendo de otros y nutriéndote, ¿no? Y sobre todo explorando todas tus sensaciones, tus percepciones, tu interior también, y luego poniéndolos al servicio de la vida de otros, que son las obras de teatro. De manera que el teatro expande también tu mente, te saca de tu propio yo y te lleva a otros rincones, no solo de la psiquis, sino que también del mundo, dependiendo la obra que hagas, la época en que transcurre la obra, en fin. Eso es lo que me define. Ahora, el cuento aparece en mi vida cuando yo llevaba ya 23 años de actividad escénica, trabajando ya en una compañía profesional
que fue muy importante de Chile, el principal grupo de teatro independiente que existió durante muchos años, casi 50 años, el Teatro Ictus de Chile. Y que nos tocó vivir con ellos todo el proceso de la dictadura, siendo un teatro antidictadura, por supuesto. Entonces, ahí aparece el cuento. Y la pregunta que les quiero hacer para que me acompañen, porque ya vamos a partir con lo que quiero contarles, ¿no? En realidad uno se presenta cuando habla y cuando cuenta lo que tiene que decir. Ahí es donde tú realmente conoces a la persona. Porque mostrar un currículum largo a veces no tiene mucho sentido. Eso yo ya lo aprendí. Cada vez mis currículums son más cortos. Voy sacando cosas, no agregando. Quiero que ustedes piensen por un minuto, o tal vez menos, por 30 segundos, ¿cuándo fue la primera vez que vieron a un narrador oral, o cuentacuentos, contar y que se comunicaron con él? O sea, que al verlo les encantó, les gustó, les produjo un interés, una sensación, una emoción, ¿no? Porque de eso se trata. Ojalá que el primero que vieran haya sido bueno, o sea, que contara bien, porque si no, parte mal el oficio cuando uno ve un narrador que todavía no está preparado. No es que sea malo, porque nadie es malo, ¿no? Nadie es malo, sino que lo que falta muchas veces es preparación, ¿no? Y por eso todavía no logra la comunicación que debe. Eso yo lo aprendí con mis alumnos, ¿no? Un profesor no puede encontrar malo a ningún alumno, al contrario, los alumnos son todas potencialidades que hay que desarrollar. Algunos se esmeran más y se desarrollan más, otros tienen un don natural, les cuesta menos, pero todos pueden llegar a la misma meta si se lo proponen. Bueno, bien, piénsenlo un segundo, porque yo tengo muy claro el mes y el año en que vi por primera vez a un narrador oral. Yo estaba participando en un festival de teatro, por supuesto. No conocía a los narradores. Era el mes de octubre del año 1992. Nunca lo voy a olvidar. Había escuchado vagamente, o había leído, mejor dicho, en una revista artística seguramente, de que existía gente que contaba cuentos, pero no tenía idea realmente de qué se trataba. En Chile no había ni un asomo de eso. No existía tampoco una tradición fuerte en la ciudad. En el campo sí, y también entre el pueblo mapuche, que la mantiene y la sostiene hasta el día de hoy. Pero uno no tenía acceso, ¿no? A menos que vivieras en la región, a ese tipo de narradores. Yo recordaba, sí, los cuentos infantiles y todo eso, pero esto era una cosa nueva. Esto era escénico, o sea, alguien lo podía hacer desde un escenario y la gente lo iba a ver, ¿no? Eso me sonaba extraño, porque yo entiendo que fueras a ver danza, teatro, música, pero ir a ver a una persona que contaba me parecía extraño. Y estábamos con el grupo Ictus en el puerto de Cádiz, en España, en un gran festival iberoamericano de teatro que se hacía anualmente, y habíamos sido invitados porque se cumplían 500 años de la conquista de América. Y desde España mismo, un instituto seleccionó grupos de distintos lugares de América Latina para invitarlos especialmente a ese festival. Y dentro de la programación del festival, había en el programa decía, cuentacuentos, decía, y un nombre de un profesor y un lugar. Y como uno tiene tiempo en los festivales, tiene tiempo para ir a ver otras obras, yo dije, voy a ir a ver los cuentos, qué extraño esto. Y me metí en una pequeña sala, no había más de 50 personas, y aparece el profesor, habla unos momentos, explica, ¿no?, el sentido, y luego presenta el primer grupo de un taller de narración que había hecho ahí en Cádiz, con pura gente joven de ahí de la ciudad. La mayoría era gente joven. Y para mi sorpresa, empiezo a escuchar historias. Y no lo podía creer realmente. Estaba entretenido, entusiasmado, emocionado.
los chicos eran principiantes, pero habían sido bien formados, o sea, transmitían. Claro, yo como hombre de teatro ya experimentado podía darme cuenta, qué sé yo, que algunos estaban más nerviosos que otros, que algunos manejaban mejor sus movimientos en el escenario y otros no, que a algunos les fallaba a veces un poquito la voz o la modulación, pero todo era mejorable. Pero el espectáculo funcionaba fluidamente en la comunicación, que es lo más importante en las artes escénicas, ¿no? Contaron ellos, deben haber sido 5 o 6, tal vez más. Luego contó una alumna del profesor que venía invitada desde México, que ya era una persona un poco mayor, pero tampoco, ¿no? Una mujer de unos 45 años, y también ella contó, claro, con cierto profesionalismo, con mucho más elaborados sus movimientos, en fin. Y finalmente contó el profesor. El profesor, por supuesto, se las sabía todas, ¿eh? Pero para mi gusto, el profesor lo encontré yo un poquito formal. Y cuando digo formal, es cuando tú ya manejas demasiado todos tus recursos y a medida que los haces como que se va notando, ¿no? Se va notando la intención, las pausas. También lo encontré un poquito como autoritario, como un narrador que trataba de imponerte de alguna manera el cuento, que no te salieras de ahí porque era peligroso para ti, ¿no? Era muy distinto a la espontaneidad y la frescura que tenían los alumnos, que por supuesto querían hacerlo lo mejor posible, y como no tenían todos los recursos, se entregaban, pero con toda el alma a contar, con todo lo que, incluso con sus defectos, sus debilidades, les servían a la historia. Fue una lección para mí ese primer momento, desde todo punto de vista, porque claro, yo ya lo podía analizar desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Y del teatro, porque yo era ya un hombre formado, llevaba 20 y tantos años haciéndolo. El profesor ese se llamaba, y se llama, porque no se ha muerto, Francisco Garzón Céspedes, un cubano, que fue un hombre muy importante en la difusión del cuento en Latinoamérica, e incluso lo llevó de vuelta a España. Ahora vive en España hace muchos años. Y fue, digamos, para mí un acontecimiento. Los alumnos eran gente de ahí, de la ciudad, estudiantes universitarios de todo tipo. Bueno, fue tal la impresión, lo comenté con algunos compañeros, y decidimos, con algunos que estábamos ahí, pedirle a este profesor que viniera a Chile a hacer un taller al año siguiente, el año 93, en Chile. Porque aquí en Chile se hacía un gran festival de teatro internacional. Estábamos recién volviendo, el año 90, habíamos vuelto a la democracia después de 17 años de dictadura. Y este festival era una especie de fiesta de la cultura, saliendo del apagón cultural que significan todas las dictaduras, ¿no es cierto?, en los países. Y yo quise que esto llegara aquí, me encantó, dije yo, tengo ganas de hacerlo. Esto me gustaría aprenderlo y creo que lo podría contar. Yo ya era actor y además era un gran lector, o sea, sentía que tenía materiales para hacer esta actividad. De manera que al año siguiente se hicieron los contactos y vino un profesor a Chile a hacer el primer taller de narración el año 93, en Santiago de Chile. Yo ahora vivo, y les estoy contando, desde el puerto de Valparaíso, pero en ese tiempo vivía en Santiago. Y no vino el profesor Garzón Céspedes. Por distintas razones, los que seleccionaron finalmente a un profesor, no fui yo, trajeron a un joven, una persona muy joven, con poca experiencia pedagógica todavía, pero sí contaba desde hacía bastante tiempo ya, venezolano, de Caracas, Rubén Martínez Zapata, que vive hoy hace ya muchos años en Barcelona y tiene una escuela ya, y hacen festivales, talleres, en fin. Y este hombre muy joven fue muy sincero y nos dijo, yo he hecho pocos talleres, pero les quiero plantear algo fundamental. No hay una fórmula para ser narrador, no existe. Ustedes tienen que encontrar la manera
más apropiada para contar, la que les nazca de alguna manera, la que les surja una vez que pasen la primera etapa, que son el control de los nervios, del público, de los textos, de las imágenes, en fin, de todo lo que contiene el cuento. O sea, nos dio una amplia libertad y nos hacía ejercicio sobre la base de improvisar, de contar, juegos, en fin, algunos teatrales, otros más verbales. Fueron 5 sesiones, nada más que eso, y nada menos tampoco. Y de ahí surgió el primer grupo de narradores orales de Chile. Fuimos 7. Fuimos 7 personas que comenzamos a contar y nos organizamos una vez terminado el taller para contar en un lugar una vez a la semana. Todos los días miércoles en un pub. Durante el día era un café, pero en la noche era un pub que se llamaba La Casa en el Aire. Un hermoso nombre de un vallenato colombiano. Y no es casualidad. Colombia siempre ha estado relacionada con los cuentos. Para mí, después de haber recorrido prácticamente casi todos los países de Latinoamérica contando y escuchando contar, siempre he pensado que la patria latinoamericana de los cuentos es Colombia, ¿no? Allí está la mayor diversidad de narradores, la mayor diversidad de formas de contar, de estilos, de relatos, en fin. Este café era de un chileno, pero que se había exiliado con la dictadura en Colombia y había vuelto. Y por eso tenía el nombre de un vallenato. Le pedimos, fui a conversar con él, vivía yo en el barrio donde estaba este café, y le dije que éramos un grupo nuevo de cuentacuentos y queríamos contar, que era algo que no se conocía en Chile. Y él me dijo, sí, por supuesto, me dijo, yo en mi café que tenía en Colombia tenía cuentacuentos. O sea, no, fue una sincronía total, no podíamos haber elegido un mejor lugar porque en Chile nadie conocía esto. Y ahí empezamos. Han pasado de esto 27 años, si no me equivoco en la suma y la resta. 27 años de esta actividad. Hoy día ya existe, por supuesto. Hay algunos centenares de narradores distribuidos a lo largo de Chile, quizás no yo creo que casi en todas las regiones de Chile. Chile es un país muy largo, ¿no es cierto? Y no es fácil llegar de un lugar a otro, porque son siempre muchos kilómetros. Tenemos 4.500 kilómetros de extensión, imagínense. Pero hemos cumplido la tarea, por lo menos los primeros, ¿no? De difundirlo. Luego vinieron las generaciones posteriores, por lo menos hay 2 ya, que se han ido formando. Y ya hoy día nos conocemos. Todavía no tenemos, como en Argentina, por ejemplo, escuchaba al profesor que habló recién de la Universidad del Chaco, una universidad que tenga una cátedra y que dé títulos de esto, que se pueda hacer un postítulo, no. Ha sido un camino lento para este arte acá. Recién el año pasado adquirimos por ley, porque se dictó una nueva ley de artes escénicas y se incluyó junto a la ópera, el teatro, la danza, la música y los títeres, la narración oral, por primera vez. O sea, tenemos personalidad jurídica, por así decirlo. Somos reconocidos como arte escénica. Esa fue una labor de mucha gente que contribuyó. A los primeros nos tocó lo más duro, darlo a conocer. Nadie sabía lo que era. Íbamos y nos decían, ¿y ustedes qué hacen? ¿De qué se visten? ¿Cómo se disfrazan? Porque la gente piensa que la caracterización muchas veces es un disfraz. No le decíamos de nada. No, pero ¿cómo? ¿Un instrumento? ¿Algo? No, nosotros contamos. Eso puede ser muy aburrido. No, miren, probémoslo. Veamos, entonces muchas veces uno contaba antes para que supieran de qué se trataba. Nos iba bien, sí. Rápidamente gustó mucho en Chile. Había como una necesidad de historias. Veníamos de momentos muy duros y difíciles y negros, ¿no? Entonces había una necesidad de historia. El público reaccionó rápidamente. Sin pedirlo nos fueron a ver periodistas y nos hicieron reportajes en ese pub donde contábamos toda la semana. Ahora, yo era un hombre de teatro.
Me imagino, es muy probable que entre la gente que está escuchando, entre ustedes el público, hayan actores o actrices. Me da la impresión. A Claudio no lo vi más, pero me imagino que está en... Sí, estoy acá, sí, acá estoy. Estás ahí ya. Sí. Seguramente hay actores o actrices, ¿no es cierto? Sí, hay varios. Más de alguien puede ver. Está Lili Bassi, Claudio Bassanisi, hay varios, Bueno, sí. Los colegas. Laura Ferreira. Claro. Lo que me faltó agregar en la parte más biográfica es que hasta el año 2000 yo compartí el teatro con el cuento, desde el 93 al 2000, y el 2000 ya tomé la determinación. Yo creo que el cambio de milenio me afectó, y dije yo, bueno, me vi en la necesidad de optar, porque para hacer bien una cosa me quitaba tiempo una de la otra, y yo había hecho lo mejor posible el teatro y quería hacerlo igual el cuento. De manera que decidí dedicarme nada más que al cuento y hasta el día de hoy. Y no me arrepiento, ¿no? Lo único que echo de menos son a los compañeros de teatro, es al equipo, ¿no? El colectivo. Porque este es un arte muy solitario, tremendamente solitario. Yo escribí un artículo para una revista española de cuentos, de narración, que se llama La soledad del narrador oral. Carlos, ese artículo, y junto con Del Teatro del Cuento, que es lo que estás exponiendo, estos dos artículos, se los vamos a mandar por mail, porque yo los tengo tipeados, me los pasaste tipeados, sí, en PDF. Los voy a compartir, la idea es que me manden un correo solicitando el material para pasárselos. Perfecto, sí, porque no vamos a hablar tanto de eso ahora, pero le puede interesar no solo a los actores, sino que a los que hacen este oficio, ¿no? Bueno, empecé a actuar en solitario, por así decirlo. Lo que no quiere decir que haya establecido una red muy grande de amigos y colegas y compañeros, ¿no? En esta actividad. Y que si bien yo ya había viajado, tuve la suerte con esta compañía de Teatro El Ictus de viajar, salir de Chile en los tiempos en que estaba la dictadura, por lo menos a ciudades de Europa, de Estados Unidos, del Caribe. Una vez que dejé de que opté por el cuento, dije, bueno, ahora yo no creo que vaya a salir más. Pensé que ya no se viajaba con los cuentos. La verdad es que viajé el doble. Viajé el doble porque recorrí prácticamente casi toda Sudamérica, España, muchas ciudades de España, e incluso llegué a contar en castellano, sí, porque no hablo otro idioma, en Italia y en Suecia. Cosas increíbles que pasan con los cuentos, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, lo que yo quería ahora plantearle era la dificultad que tuve para acceder al relato desde mi condición de actor, ¿no? Lo que en el artículo se llama del teatro al cuento. La actuación es una disciplina, el teatro es una disciplina compleja, mucho más compleja que el cuento desde el punto de vista como disciplina artística. En el teatro contiene en sí muchas artes que se juntan. Se junta el arte del actor, de la actuación. Se junta, por supuesto, el arte del dramaturgo, ¿no? del texto, que hay que redescubrir en el escenario a través de la puesta en escena. La puesta en escena contiene escenografía, vestuario, luces, sonidos, artilugios escénicos, utilería, en fin, muchísimas cosas de las que el cuento está libre de alguna manera, ¿no? Entonces, y en el teatro, la expresión del actor cuando cuenta es siempre una expresión con mucha intensidad. Y según el tamaño también de los lugares donde uno cuenta, esa expresión tiene que crecer desde el punto de vista de la voz. La voz de los actores es mucho más impostada, muchas veces necesita proyectarse. En el teatro prácticamente todavía incluso no se usan elementos tecnológicos como micrófonos y eso, excepto en ciertas obras que son en lugares multitudinarios, por supuesto, ahí sí. De manera que es un trabajo muy físico, muy físico el del actor y de mucha intensidad. Cuando empezamos a contar cuentos, esto me pasó a mí y a otros actores, que habían varios actores en el grupo,
el cuento aparecía como un poquito sobreactuado. Nos lo dijo alguien alguna vez, ¿eh? Claro, porque nosotros creíamos que teníamos que actuar el cuento, en nuestra ignorancia todavía, ¿no? Habíamos visto al maestro que tuvimos, a Rubén, contar. Él no tenía esa faceta, él contaba de una manera muy fresca, muy espontánea, muy venezolana también, muy bonita. Bueno, ¿dónde tenés? Pero... Ya para hablar, terminó de hablar, ¿verdad? No. Carolina, acá silencié el audio porque tenía un audio abierto ahí. Ya está. Ahí está, Carlos, continúa. Espera, Carlos, que te silenciamos. Pará, Carlos, habilitate el audio, Carlos. Ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está. Entonces, esa actitud gestual, esa intensidad, no nos servía en el escenario. Porque resulta que nosotros subíamos al escenario como que fuéramos un personaje, ¿no? El personaje teatral llamado el narrador, ¿no? Y nos inventábamos un poco una manera de contar, pero desde una racionalidad muy del teatro, muy del actor también, que tiene que componer un personaje con su mente, pero tomando los atributos del otro, del personaje, ¿no? Es un sistema complejo que uno hace casi inconscientemente, pero que está analizado, ¿no? Mnemotécnico se llama. Bueno, pero poco a poco fuimos entendiendo que mientras más suelto, más espontáneo, menos actores contáramos, mucho más, la comunicación iba a ser mucho más expedita, más inmediata y más intensa y más emocional, por supuesto. Teníamos una práctica intensa nosotros, una vez a la semana, durante varios meses. O sea, era un entrenamiento increíble porque al principio éramos 7, cada uno se sabía el primer cuento y la primera vez que actuamos cada uno contó un cuento, hacíamos una sesión entre todos. Pero ya la próxima teníamos que tener otro y otro y otro y otro. Nos sirvió mucho esa primera experiencia para aprender el oficio, porque eso también es bueno que lo sepan los alumnos. Este oficio no se aprende definitivamente en el taller. Yo he hecho, igual que Claudio, muchos talleres. Claudio me supera así. Yo creo que es el tallerista más impresionante de Latinoamérica. La cantidad de alumnos que ha formado Claudio es increíble. Es un ídolo para mí en ese sentido. Y en otros también. En cambio, el taller es la segurización, diría yo, del alumno. Es el empujón inicial. Cuando tú no sabes qué hacer, cómo se hace esto, qué hago, qué digo, dónde me paro, dónde pongo las manos, los ojos, en fin, cómo digo, en fin, todo eso que está en uno, pero que uno tiene miedo, ¿por qué? Porque lo va a hacer en público. Si contar no cuesta nada. Todos contamos, eso se los debe haber dicho el profesor también, todos somos narradores diarios de historias. No podríamos comunicarnos de otra manera. Los seres humanos nos comunicamos a través de historias. Lo decía yo, lo dicen los filósofos, lo dicen los psicólogos, lo decía un autor argentino que admiro mucho, Ricardo Piglia. No era del Chaco él, ¿no? Piglia no. No era el Chaco. No. ¿Cuál es el del Chaco? Adolfo Colombres, ¿no es? No, el que formó las abuelas, el grupo de las abuelas. Mempo Giardinelli. Giardinelli, también un gran autor. De él me acordaba mucho por eso. Lo conocí en una feria del libro. Hola, bueno. Carlos. Hola, maestro. Hola, Margarita. Hola. Está Margarita Cafati ahí. ¿Cómo va, Margarita? Bienvenida. Hola, Claudio. Qué lindo verla. Por suerte. Dile que estamos en medio de la charla. Bueno, está tranquila, ahí está. Yo le silencié ahí. Dale, continúa. Bueno, ese aprendizaje, yo decía que todos narramos, todos somos capaces de narrar, no podríamos vivir sin eso, pero claro, distinto es hacerlo frente a un público, porque ahí toda la inmunidad que uno pueda tener para contar decae en el momento de pararse frente a un público. Hay gente que se expresa muy bien en privado, pero ponlo frente a, ellos mismos lo dicen, ponme en un escenario frente a alguien y ya me cuesta mucho, no sé cómo hilvanar, en fin. Entonces, el taller es eso, es un proceso, te entrega, por supuesto, herramientas técnicas, te habla sobre la profesión, te da una mirada, ¿no es cierto?, más global de qué se trata esto, y luego
te dice, ya, tú puedes, hazlo. Y tú lo haces, ¿no? Ustedes lo hacen en el fogón. Voy a tratar de ir al próximo fogón, primero me lo perdí, los del postítulo. Y ahí uno empieza a entender de qué se trata y a aprender, porque no sabes bien cuándo sale, pero tienes que atreverte. Porque si no te atreves, no cuentas. En ese sentido, el profesor es muy importante, el profesor que te guíe, que te dé la mano para dar ese paso. Porque el profesor que te pone condiciones y que te dice, hay profesores así, lamentablemente, si tú no haces esto, no eres un verdadero narrador. Eso es un absurdo total, ¿no? Ese profesor debería estar relegado a alguna parte. Bueno, ese aprendizaje no fue fácil, pero fue rápido, porque como contábamos toda la semana. De manera que, y luego llegó un momento en que uno ya se lo empezó a plantear desde el punto de vista teórico, porque fue aprendiendo, fue escuchando otras voces, fue leyendo, siempre hay que leer sobre las cosas que uno hace. Y hubo una discusión muy interesante una vez en un festival, en Alicante, España, donde se discutió entre gente de cuento y de teatro que quién era el que salía a contar. Porque lo que uno decía, y yo decía en ese tiempo, el que sale a contar tienes que ser prácticamente tú mismo, alguien que se parezca mucho a ti, con todas tus virtudes, y si tienes algún defecto y se nota, no importa, pero va a ser tan de verdad ese relato, tan espontáneo, tan sincero, que va a lograr la comunicación. Y bueno, otros decían que no, que era un personaje, que desde el momento que tú estás en un escenario, te transformas en un personaje, quieraslo o no. Yo creo que ambos teníamos razón, porque el resultado de esa discusión fue totalmente ecléctico. Concluimos, fraternalmente, porque nadie se peleó con nadie, de que cuando el momento que tú te subes al escenario, eres un personaje llamado el narrador, porque te diferencias del resto de la multitud que está abajo y que no se sube al escenario a contar, pero ese personaje es lo más parecido a ti mismo que pueda hacerlo. Me parece una buena síntesis de lo que es narrar. Este proceso del teatro al cuento fue un proceso lento, hasta que yo diría, por eso al cabo de 7 años, cuando decidí dejar el teatro, yo creo que recién ahí me había convertido en ese personaje narrador lo más parecido a mí mismo, con una seguridad tal que podía dejar una profesión antigua, con más de 2.500 años de rating y de marketing, como el teatro, por una totalmente nueva y desconocida en mi país, que había que empezar a difundir para que se conociera. Y esto es lo que yo le he ido enseñando a mis alumnos también, ¿no es cierto?, en este proceso. Yo hice este proceso acompañado, lo menciono siempre, de un gran amigo, un dramaturgo, Jorge Díaz, un gran dramaturgo chileno. Varias de sus obras, El cepillo de dientes y otras, han sido hechas en Argentina, y no solo en Argentina, sino que también en el mundo. Este amigo falleció hace ya 12 años, y él era un escritor de cuentos, pero como decimos en Chile, para callao, porque él escribió más de 100 obras de teatro, para adultos y para niños, pero en forma clandestina escribía sus cuentos, porque le daba vergüenza. Decía, no, yo estos cuentos son para mí, son como una distracción que yo tengo, porque yo no soy escritor de cuentos, yo no puedo publicar estos cuentos, no puedo ni pensarlo. Pero como éramos amigos, él me lo conocí el año 92, trabajamos juntos en una obra en Teatro Ictus, y él como autor, yo como coautor con un grupo, y nos hicimos muy amigos. Entonces él me enviaba sus cuentos, porque él vivía en España en ese momento. Me mandaba sus cuentos impresos en ese tiempo, ni siquiera teníamos computador, él nunca lo tuvo, se negó. Y yo me di cuenta que esos cuentos eran muy, muy increíbles, porque eran cuentos breves, pero que tú podías desarrollar. Porque lo otro que aprendí contando es que el cuento literario, como tal como está escrito, si te lo aprendes de memoria y lo cuentas así, es
ya no letra muerta, sino que palabra muerta, porque suena como leído, no suena como que fuera una historia que tú conociste de cerca, aunque transcurra en la Edad Media, no importa, pero tú estuviste ahí, parece que el narrador hubiera estado ahí y vio todo lo que cuenta. Entonces aprendí de que los cuentos había que apropiárselos, había que recrearlos, adaptarlos, a pesar de lo que pudieran decir los autores, sin traicionar, por supuesto, la trama, ni los finales de los autores, ¿no es cierto? Dándoles el crédito incluso necesario cuando corresponda, pero explicando que se trata de una versión libre, oral, de ese cuento de autor. Yo tomé estos cuentos de Jorge Díaz, que eran cuentos que me venían muy bien porque eran cuentos de las relaciones humanas, pero siempre tratadas con un toque de absurdo, que es algo que me gusta mucho. Muchos cuentos de amor, de relaciones sentimentales, con todas las complejidades, los patetismos y lo tragicómico que tienen las relaciones sentimentales también. Y los empecé a contar. Y le decía yo a Jorge, tus cuentos son muy buenos, tienes que publicarlos. No, me decía. Entonces le dije, ven a verlos. Y fue un día al café a escuchar sus cuentos contados por mí. Y se convenció. Se convenció porque vio cómo llegaban a la gente, lo que pasaba con ellos. Y yo le dije, públicalo. Ten confianza. Claro que yo te los mejoro, sí, le decía yo. Él se reía mucho. Me decía, sí, algunos ni parecen mis cuentos, pero no tenía problema. Y por supuesto que publicó, y en las últimas décadas de su vida, o 15 años antes de morir, publicó por lo menos 4 libros de relato, incluso uno que ganó un premio municipal de la Municipalidad de Santiago de Chile, ¿no? Como el mejor libro de cuentos del año. Chile no es un país de cuentistas, no es un país de cuentistas. Hay algunos novelistas interesantes, pero la poesía es lo que tiene mayor valor, digamos, como literariamente en mi país, hasta ahora por lo menos. No quiere decir que no hayan buenos prosistas, pero la poesía es mucho más amplio, el abanico. De manera que esta carrera la hicimos juntos, y él también descubrió, gracias a lo que yo hacía con sus cuentos, la importancia de la narración oral. Y cómo el narrador, decía él, lo dice por ahí en un artículo que escribió, modula de alguna manera la palabra del escritor, transformándola en oralidad, porque si no, no funcionaría. Y esto es bueno que los alumnos también lo tengan claro, porque esto ocurre incluso con las llamadas leyendas tradicionales eternas. Todas las leyendas y cuentos épicos o de origen que existen se van modificando con el transcurso del tiempo. No se modifican de un año para otro, pero sí las distintas generaciones que los van contando, que son tiempos nuevos en relación a los antiguos, le van incorporando elementos propios de esa generación, de su idiosincrasia, e incluso también elementos del progreso. De manera que no hay un cuento oral igual a otro, imposible. Y además el que lo cuenta le agrega siempre, le cambia, le resta o le suma. Eso es inevitable. En la oralidad nosotros estamos constantemente improvisando. Aunque sepamos la historia, cuando contamos, improvisamos. Insisto, aunque alguien se sepa el texto de memoria. Eso ocurre en el teatro. En el teatro el actor, uno como actor se aprende el texto con todo, con los puntos y las comas. Lo repite innumerables veces. Lo ensaya meses, a veces, ¿para qué? Para que el texto salga igual que el cuento. Es decir, fluido, coloquial, como que fuera el lenguaje que uno habla todos los días. Y no es cierto. Es un lenguaje aprendido. Ese es un tremendo trabajo de actuación para poder hacer eso. En el cuento hay que hacer lo mismo, pero con el texto, cuando se trata de cuentos literarios, o incluso escritos por uno mismo. Siempre voy a recordar una clínica del cuento que hicimos en la Feria del Libro con mucha gente, donde un autor salió argentino, por supuesto en Argentina. No sé si Ángela Cuellar estaba en esa clínica. No, Ángela estuvo en otra clínica. Estuvo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí, la Asociación Cristiana, sí me acordé. Donde un hombre que escribía, un autor, trajo su cuento y lo contó. Y yo le dije, sí, pero ese cuento es literario, no está funcionando. Pero ¿cómo? Me dijo, si yo lo escribí, por lo tanto yo lo sé y yo lo cuento. Claro, él no entendía todavía esto de la modulación,
de la recreación o adaptación que el narrador va haciendo con su propia voz. Y esto ocurre con los cuentos más clásicos, como por ejemplo con la Caperucita Roja. Uno dice, sí, pero la Caperucita Roja se ha contado igual por miles de años. Este cuento tiene miles de años, es uno de los más antiguos. Recién se acaba de descubrir que viene de África. No se sabía bien. Se utilizó el GPS para descubrirlo. Fue muy interesante el método para descubrirlo. No me voy a explayar ahora, pero ya sé de dónde viene la Caperucita. Ese cuento contenía en versiones primitivas que existen, incluso episodios de canibalismo, donde Caperucita se comía una parte del cuerpo de la abuela, que el lobo, engañándola, se la hacía comer en la noche en la casa de la abuela antes de comérsela a ella. Imagínense el sentido, ¿no?, que eso tiene en ese cuento. ¿Cómo era? Porque es un cuento primitivo, muy primitivo. Y viene de África, donde también existía el canibalismo, ¿no? Y no solo en África, también en Latinoamérica existió, en las tribus indígenas, en la selva, en fin. Bueno, esa forma de trabajar los cuentos es fundamental, ¿no? Eso yo ya lo había aprendido cuando opté por el cuento, dejando el teatro. Y bueno, aquí estoy, sigo contando. Siento que el cuento lo necesitamos. Quiero aprovechar, hacer una reflexión, ¿no? Estamos viendo una pandemia, estamos viendo un momento increíble. Si lo miramos de esta perspectiva como seres humanos, piensen ustedes que en este momento todo el planeta, es decir, toda la humanidad contenida en el planeta, todos los rincones, estamos viviendo una situación similar. Es decir, estamos viviendo incertidumbre, amenaza, miedo, tensión, una peste que diezma a la gente, en fin. Estamos todos sintiendo lo mismo. Eso es muy impresionante, ¿eh? Es muy impresionante mirado desde eso. Esa unidad de criterios, de sentimientos, de emociones no se produce generalmente, ¿no? Es muy difícil que se produzca, salvo en torno a algunos hechos aislados, pero ahora estamos todos en lo mismo. El cuento es un elemento fundamental. Surgió con el hombre. Se dice que si hubiera un apocalipsis total, desapareciera la humanidad y quedara un pequeño grupo de Homo sapiens, que todavía somos, ¿qué es lo único que podríamos hacer? Juntarnos para contarnos lo que nos pasó, lo que éramos, lo que teníamos, en fin. Es la posibilidad, a través del relato, es la posibilidad de volver a construir humanidad. Al hacerlo ahora, durante la pandemia, nosotros también llevamos esa humanidad a los que están sintiéndose más angustiados que otros, a los que lo están pasando peor, por supuesto, que generalmente son los más pobres, los que tienen menos recursos para subsistir. De manera que el cuento ha sido el elemento fundamental que construyó la noción de humanidad. La humanidad se construyó cuando una generación de hombres antiguos, homínidos, llamados homínidos, los primeros descendientes de los primates, antes que nosotros, el Homo sapiens, hubo como 4, por lo menos, ¿no? Pero esos no tenían lenguaje como el nosotros, lenguaje articulado, hasta que aparece el Homo sapiens y adquiere conciencia de sí mismo. Es el primer hombre que dice, yo soy un hombre, yo soy una persona que puede, o sea, pensó en forma abstracta, no en forma instintiva, animal, como pensaban los antiguos antepasados, ¿no? Y ese hombre lo primero que hizo fue hablar con otros, cuando los tuvo al lado, y luego contar lo que le pasaba y lo que le había pasado en su vida y todo. Y se fue construyendo la humanidad a través de los relatos. Y con el paso del tiempo aparecieron otros métodos para construir relatos. Fueron métodos tecnológicos, ¿no? La radio, el cine, la televisión, el internet. Y el relato, el contarse la vida y las experiencias de la vida, aunque no fueran las propias, pero tomadas de otros, pero narrarlas igual, fue quedando de lado. Y por eso que yo creo que no es casualidad cuando en la década de los 80 reaparece en todo el mundo, y eso es muy importante también, ¿eh? Es un fenómeno global, en los 5 continentes, en algunos había alguna tradición, en otros no,
reaparecen los grupos, ahora ya no de gente del campo, ni de las tribus, digamos, ni de las etnias, sino que reaparecen la gente de las ciudades, los narradores urbanos, que descubren que el cuento es una forma de volver a juntarse, pero a juntarse en vivo, en directo, no con una pantalla como estamos ahora, y como lo hacía de alguna manera la radio, el cine, la televisión, el internet, ¿no? A través de un medio tecnológico, sino que de juntarse de nuevo para recuperar ese sentido del humano, que de alguna manera, yo creo, la globalización lo estaba perdiendo, porque la globalización no solamente es económica y financiera, sino que es cultural también, impone modelos. Y los cuentos han sido y serán siempre un reducto de identidad personal y de memoria personal y colectiva. Y por eso yo creo que aparece en el mundo. No hay otra explicación. No he visto estudios al respecto, pero he visto, sí, he participado en un intento de buscar el origen de la narración en todos los países, que lo hizo una revista norteamericana hace ya varios años atrás, el Storytelling Magazine, y en todas partes ocurrió igual. Fueron pequeños grupos que lo redescubren. De contárselo a los niños pasan a contárselo a los jóvenes y después a los adultos. Y se dan cuenta que es una herramienta, es una herramienta de comunicación, de integración gregaria, social, y además se puede transformar en un arte si lo desarrollas escénicamente. Y se empieza a reproducir, y hoy en día existe en todas partes del mundo, en algunos más desarrollados, en otros menos, pero existe. Y yo pienso que hoy día lo necesitamos más que nunca, ¿no? Por esta experiencia dura, terrible que estamos viviendo, pero que es, dicen los historiadores, no nos asustemos si estas pestes han existido y seguirán existiendo siempre. Lo que pasa es que ahora somos más frágiles. ¿Por qué? Porque nos sentimos más seguros, porque sentimos que tenemos a la ciencia de nuestro lado. El hombre primitivo no sabía ni que existía la ciencia. Entonces decimos, ¿cómo nos puede pasar esto si somos tan capaces, ¿no?, de hacer tantas cosas increíbles? Pero no, la naturaleza de la vida humana y de la Tierra sigue su ciclo, ¿no? Ella está más allá de las especies que la habiten, y eso también es una enseñanza para practicar la humildad en estos tiempos. Y el narrador, una de las características que para mí es importante del narrador es ser humilde, ser muy veraz, muy categórico, si quieres, en su cuento, pero con humildad, diciendo, bueno, esto es lo que yo tengo, esto lo entrego desde lo que sé y desde lo que no sé. Por eso que los narradores autoritarios no me gustan, esos que tratan como de venderte algo cuando te cuentan, ¿no? Es todo lo que les puedo decir. Hasta aquí no sé si me he excedido o no, pero me imagino que ahora vamos a hacer un intercambio de preguntas o de opiniones también, que es lo más interesante de tener a tanta gente en la red. Ya que estamos usando la pantalla, que es como la negación del narrador oral en vivo, aprovechémoslas para comunicarnos, que sí es muy importante. Gracias. Voy a habilitar los micrófonos para hacer un aplauso. Somos 90, Carlos, en la sala, 91. Extraordinario. Hermoso, gracias. Genio total. Genio total. Muchas gracias. Yo ahí pongo en silencio los micrófonos, habilitar el tuyo, vamos a dar un espacio de preguntas. Quiero, antes de habilitar las preguntas, voy a leer alguna frase, porque mientras Carlos estaba exponiendo, muchos tomábamos nota y escribíamos en el chat interno, frases que Carlos fue citando. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de leer algunas, que son todas citas de Carlos Genovese, que fuimos poniendo aquí en el chat interno. Dice, Julia Vilche tomó, el relato construye humanidad, qué belleza, dice Julia. Mirta tomó una cita de Carlos que dice, contar para recuperar el sentido del humano. Qué frase, dice Mirta. Yo tomé, los cuentos son reducto de identidad personal y colectiva, cita de Carlos Genovese. Sandra Ruiz tomó, los cuentos preservan nuestros arquetipos culturales. Y aquí Hugo Palacios, que es de Ecuador, Quito,
Dice, el cuento es un niño que no se deja aplastar por el adulto, que lo quiere esconder debajo de la cama. ¿Sí? Esas fueron algunas de las tantas, muchas frases que fuimos tomando. Berta Stornini tiene la humildad de los que saben mucho, dice. Ana María, ¿cuánto lo necesitamos? Bueno, ahí han dejado en el chat interno distintos comentarios. Yo van a levantar la mano para yo poder dar a preguntas o comentarios, pero antes, ahora Ana María Odo, la primera, antes de dar el espacio para las preguntas y los comentarios, quería compartir aquí. Carlos, habilita tu micrófono, porque yo al cerrar todos tengo que... Habilita tu micrófono, Carlos, a ver. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto. Voy a compartir algunas imágenes que tenía acá de sorpresa para Carlos y para ustedes. Por ejemplo, esta es una foto que llegó a mí, que es, miren, ¿dónde está Genovese? A ver, juguemos y descubren a Genovese. ¿Dónde estoy? A ver si todos compartimos. Esa es la foto del primer taller de educación oral. En la esquina, exactamente. Acá con corbata, Genovese está, mirá. Sí. Está con corbata. Ahí está Carlos Genovese. Wilfredo Rosas, el de anteojos, que es un narrador colombiano, conocido como el chilombiano, que vive así. ¡Viva Colombia! Vemos a un joven José Luis Mellado, ahí también de rulos y anteojos. Andrea Gaet, acá adelante sentada, son algunos de los narradores que siguen contando en Santiago. Ese es el primer grupo, el primer grupo. El grupo original, el de los 100. El grupo original. Que tomaron el taller con Rubén Martínez Santana, que está acá también. Exacto. Rubén Martínez. Es el de anteojos, Rubén. No, no está Rubén ahí. ¿Sí? No, es el grupo nomás. Perfecto. Ángel Reyes está ahí. Ángel Reyes, sí. Uno que no recuerdo el nombre, uno que está atrás. Yo después... Que ahora vive en Francia. Y Mesa, Claudio Mesa, el alto. Sí. Esta foto está publicada en un libro que publiqué en Chile que se llama El arte de contar cuentos. El primer capítulo se lo dedico a la historia de la narración oral chilena. Y bueno, y esta foto me fue llegada así para ilustrar esa historia que fueron fundantes en el movimiento de narración oral en Chile. Voy a compartir 2 fotos más, nada más, que también fui sacando del Arcón de los Recuerdos. Esta foto fue del primer festival que fui a Chile en el año 99 o 2000. Ahí estamos con... Yo tengo pelo y barba acá adelante. ¡No! Acá sí está Rubén Martínez Santana, que es este de anteojitos. Sí, ahí está. Es el que dictó el primer taller en Chile. Ahí vemos a Wilfredo Rosas, al chilombiano. Gonzalo Valderrama, un narrador colombiano que también vino a la Argentina. Genovese dirigió un festival aquí en Argentina, en Adeno. ¿En qué año, Carlos? ¿2001 fue eso? No, eso fue como el 99, creo. Yo fui después de esto. O 2000, por ahí, 99-2000. Conocimos a Gonzalo porque vos lo trajiste aquí a Argentina, a Gonzalo Valderrama, este colombiano, que ahora está dedicado al stand-up comedy ahora, como muchos narradores. 2 festivales. Lili, José Luis Mellado hoy. Sí, Lili, poné en silencio tu micrófono, que se escucha todo. Ahí está, ahí lo puse, ya te lo puse. Está Soledad Fellosa, que es una narradora uruguaya, que la llevé yo ahí a Chile porque me recomendaron llevar a una mujer, y un año fui con Soledad, y al año siguiente o ese mismo año fui con Graciela Cabal también. José Luis Mellado, y atrás está Diego Camargo, que se le ve en la parte de atrás solamente. Voy a compartir la última foto, aquí también, que ya es, también, ahí estamos con Graciela Cabal, Andrea Gaet, Patricio Espinosa, bueno, Diego Camargo, Yulki Cari, una narradora cubana también, Nire Collazo de Uruguay. Esta foto, creo que esta sí es del 2001, esta es. Sí. Sí, esta es del 2001. La anterior es del 99. Y la última, cuando Genovese organizó una parte de extensión del festival en Valparaíso. Y allí, ahí fuimos con Graciela Cabal, con Nire Collazo, ¿sí? Ahí estaba con Graciela Cabal. Estamos con la familia de Carlos Genovese, Diego Camargo, que también está dedicado al stand-up comedy. Lo pueden ver en los programas de televisión de Colombia, está ahora muy reconocido como stand-up comedy. Canal RCN.
Ahí. ¿Y tu familia, Carlos, Carolina, Pablo? Mira qué joven Pablo. Un niñito, un niño. Y este de barba y pelo soy yo. Bueno, vamos, quería compartir estas imágenes. Voy a darle acá el audio a Ana María Odo. Ana, para que ahí preguntes. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, primero, Claudio, decirte que estás más lindo ahora, quédate totalmente tranquilo. Y fundamentalmente, bueno, por supuesto agradecerle mucho a Carlos esa entrega generosa que hace a través de sus palabras. Y lo que quería comentar, porque uno se siente como acariciado, ¿no? Escuchándolo y contenido en su exposición. Pero lo que quería comentar es que muchas veces uno estudia desde la teoría determinadas ideas y que parecen fantásticas, esto de construir comunidad a través de los cuentos, lo hemos estudiado en la teoría, decimos, pero qué bárbaro, en las comunidades del África, en las comunidades aborígenes, pero resulta que en las comunidades urbanas también, y la pandemia, como bien lo decía Carlos, lo pone de manifiesto. Yo veo ahora cómo en las redes muchos vamos contando lo que nos pasa y nos sentimos identificados con lo que el otro cuenta. Es decir, acá estamos viendo como en un microscopio cómo los cuentos nos van construyendo comunidad en esta situación tan rara que estamos viviendo, sin vernos o sin acercarnos físicamente, sin embargo, nos vamos haciendo comunidad a través de esto de contarnos lo que nos pasa. Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Carlos. Me encantó esto de comparar el teatro con la narración y cómo ese pasaje no es tan natural como parece. Y bueno, justamente estoy trabajando esto con un grupo de alumnos, así que, bueno, mil gracias. Me siento muy agradecida de haber participado. Gracias, Ana. Carlos, ¿algo que quieras comentarle de lo que dijo Ana? No, me parece bien. Lo único que le puedo agregar es que el que sabe teatro, hay elementos que le son muy útiles para la narración. No la parte de la actuación, sino que, por ejemplo, la presencia escénica, el manejo del público, el poder enfrentar a un público, saber cómo pararse en el escenario, cómo moverse, incluso si tiene que de repente iluminar su actuación, sabe ya dónde poner las luces, en fin, hay cosas técnicas que también te ayudan, ¿no? Todo eso que uno aprende del manejo corporal y todo en el teatro, y el manejo de la voz, todo eso te sirve. Lo que pasa es que la psiquis actúa distinta en uno y en otro. Bien, ahí pidieron la palabra Ángela Cuellar, Claudia Cardinale y Roxana del Castillo. Vamos con Ángela. Bueno, quería decir que estuve con Carlos en varias oportunidades, bueno, 2. Y también, como decías, Claudio, hay personas que dejan huella en uno, y como decía Lili Bassi también. Una frase que nunca olvido de Carlos Genovese en un encuentro fue, estás un poco argentinizada. Y eso a mí me marcó en la búsqueda también de mi propia voz. Siempre digo que la narración también nos da una voz, esa voz que está callada, que lo hemos visto en los artículos teóricos que nos ha pasado Claudio, de los silenciados y los silenciosos, ¿no? De las voces. Y creo que la narración también es encontrar esa voz para decir, para contar. Y bueno, y también el estilo. Entonces hay uno que tiene raíces de otro país, ya hace mucho que vivo acá, pero soy colombiana y eso no se pierde. Y esa frase me marcó siempre. Y luego uno de los cuentos que trabajé con él, que fue de Silvina Ocampo, que es bien literario, donde también se marcaba todo este proceso del paso de lo literario a lo oral. Y lo llevé conmigo, lo cuento ya bastante, Carlos, ya aprendí. Y ¿sabes qué? Tenía hasta el año pasado los apuntes de ese taller, donde está con puño y letra de Carlos, algunas indicaciones, y lo llevaba conmigo en un cuadernito, y ¿sabes que lo perdí? Lo que más me dolió de perder el texto que estaba fotocopiado, subrayado, del taller que tomé hace años con él,
es haber perdido la letra, lo escrito por Carlos, no el cuento que lo pongo entrar en cualquier lado, sino esas palabras precisas como para acordes a lo que me decía especial, ¿no? en la historia. Eso fue lo que más me dije, ay, no puede ser, perdí las palabras escritas del profesor. Carlos, comentale por qué le dijiste que estaba argentinizada, contá un poco esa anécdota. Primero que no se preocupe de haber perdido el cuaderno, Ángela, porque quiere decir que ya no lo necesitas. Las cosas se pierden cuando uno ya no las necesita, ya lo tienes integrado a ti. Están en ti todas esas palabras y otras también. No, el caso tuyo, el caso clínico tuyo, Ángela, porque era una clínica del cuento, ¿te acuerdas? Es muy interesante porque yo lo recuerdo, es emblemático para mí también, porque Ángela llevaba poco tiempo en la Argentina todavía, y claro, ella era una inmigrante, y el inmigrante trata de parecerse lo más posible al entorno en que está viviendo, ¿no? Entonces ella tenía una mezcla de repente de hablar como argentina un poco, y por otro lado parecía una cosa de un acento colombiano. Y cuando contó, claro, trataba de llevar ese relato que era literario a una cosa como argentina. Estaba escrito, ¿quién más argentino que la Silvina Ocampo? ¿No? Como emblemática también de lo argentino tradicional. Entonces, era muy curioso, siendo que la beta colombiana que ella tiene, ese es un regalo del cielo, ¿no? Porque tiene una frescura particular, ella lo tiene en los genes eso, porque la narración va en los genes y según los genes se va desarrollando más en uno o en otro. Entonces, lo primero que yo le dije, pero estás muy argentina, como dice ella, argentinizada, ¿no? No, tú eres colombiana, cuenta como colombiana. Pon tu modo, tus palabras, cámbiale si no te acomodan algunas otras. Y fue muy increíble porque Ángela es rápida, ¿no? Entendió el concepto y al día siguiente ella contó de nuevo el cuento. Fue uno de los pocos casos, porque el taller eran 2 días. Y el cambio fue sorprendente. O sea, esa era la línea, sin lugar a duda, ¿no? En el fondo descubrió su voz, lo que llamamos su voz, ¿no? Lo que ella llama su voz, y que es la que tenemos todos, y que tiene que ver con las influencias culturales que tú tienes. Ahora, si tomas prestado a una y no te calza mucho, claro, se va a falsear un poco tu propia voz, y eso no es bueno para la comunicación. En cambio, si es la de uno, incluso me pasa a mí que hay narradores en países que no les entiendo todas las palabras que dicen, porque son palabras muy propias de ellos que uno no sabe los significados, pero no importa nada. Entiendo el cuento, puedo entender todo el cuento, igual, no me importa que no entienda ciertas palabras, porque gocé la historia. Eso. Bien. Claudia Cardinale, acá le doy la palabra y después Roxana. Después te doy la palabra a Eli. Van en lista, Bueno. Claudia. Bueno, gracias, Claudio. Yo la verdad que no tengo recuerdos para contar con Carlos, lamentablemente, pero sí recuerdo el primero que escuché contar allá a fines de los 80 a Juan Moreno, que fue impresionante con las babuchas de Abu Qassam, y nunca me lo olvido. Ahora, al escuchar a Carlos, me venía esto, bueno, muchas cosas muy importantes, ¿no? Pero la relación, quería que él nos hablara un poquito sobre la relación entre la narración oral, esa narración tradicional de las comunidades, y bueno, se ve también en lo de la Caperucita del África, y este despertar de los cuentacuentos ciudadanos en la década del 80, y también en la actualidad eso. ¿Cómo confluyen esas voces en la narración oral hoy? Bueno, eso. ¿Algo quieres comentarle? Es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo confluyen? No entendí bien, parece que hay una pregunta Claro. ahí. Sí. Parece como que por un lado estuviera la narración tradicional, esta que siguió existiendo y que sigue existiendo, que es ancestral. Sí, no, ya te entiendo. Ya te entendí. Sí. Ahí está. No,
Mira, los cuentos, yo creo que los cuentos siempre son los mismos. Se van modificando. Pero lo de la Caperucita es muy claro. La Caperucita ya no se cuenta igual como se contaba. Incluso se cometió un crimen con la Caperucita. Se le cambió el final. En todos los finales históricos de Caperucita hasta el siglo XVII, hasta Perrault, hasta Charles Perrault, Caperucita moría víctima del lobo y víctima de lo temerario o de su desobediencia, como quiera interpretarse lo que ella hizo, o de su necesidad también de conocer otras cosas. Pero ella moría. Y en el siglo XIX los hermanos Grimm, que eran anglicanos, que eran cristianos, les pareció que este cuento, que no era para niños, este cuento era para todo el mundo antiguamente. Antiguamente los cuentos no eran para niños, no existían los cuentos para niños. Se contaban los mismos cuentos y los niños los escuchaban. Y eran tremendos los cuentos, terroríficos. Pero era así. Entonces, este cuento lo consideraron lo volvieron más infantil y agregaron ese final absurdo, ridículo, que me ha parecido siempre a mí, de que le abren la barriga al lobo, le sacan de adentro vivas a la Caperucita y a la abuela, y más encima al pobre lobo le echan piedras y lo tiran al río como si fuera a vivir después de la operación que le hacen, ¿no? Pero bueno, para que tú veas, ya los cuentos se van modificando. Siempre, yo diría que los cuentos tradicionales siempre son actuales, porque han sufrido las modificaciones. El cuento de la Bella Durmiente, del príncipe azul, ese que llega, no sé si era azul ese, pero era príncipe, y la besa y ella despierta de ese letargo que le había puesto la bruja esta, ¿no? Ese cuento se cuenta así hoy día y parece una historia de amor o extraña, ¿no? Machista, por supuesto, porque el príncipe, si no fuera por el príncipe, la pobre seguiría durmiendo, ¿no? Y el príncipe aparece y ella está como obligada a casarse con él. O sea, cuento más machista que ese no puede haber. Sin embargo, en su versión original el cuento es mucho más real, mucho más de verdad. El príncipe la encuentra a ella dormida y es preciosa. Y los príncipes antiguos medievales eran tipos ordinarios, guerreros, brutales. ¿Qué es lo que hace? Un príncipe que se encuentra a una preciosa chica dormida. ¿Qué creen ustedes que hizo el príncipe? Eso mismo, ¿no? Por supuesto, la viola y la deja embarazada. Pero no la viola una vez, va teniendo hijos, ella la viola varias veces. Y es la madre, que en el cuento es una especie de ogresa, que es una figura literaria de los cuentos antiguos, ¿no? Entre bruja y ogro, la que se hace cargo de la crianza de los hijos. Hasta el momento en que, no sé, como en el quinto chiquillo más o menos, uno de esos niños le muerde el pezón a ella cuando lo amamanta, porque se la ponían a ella para que los amamantara, pero ella dormía inconsciente, en coma. El niño le muerde el pezón y ella despierta. Y se da cuenta de lo que han hecho con ella. Y viene la venganza, la revancha de la Bella Durmiente, que termina recuperando a sus hijos y asesinando, matando al príncipe, a la madre y no sé quién más. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre el cuento original y este cuento. Entonces los cuentos permanecen, pero se modifican. Los cuentos que contamos nosotros, que cuentan ustedes, algunos de ellos, si se siguen contando y otros los van a contar, se van a transformar en cuentos anónimos. Van a desaparecer los autores, es muy probable, con el correr del tiempo. Porque después de 200 años, ya casi nadie se acuerda del nombre de los autores, a menos que sean libros ejemplares, como el Quijote, la Biblia, o alguna obra clásica de los griegos. Pero afuera de eso, la mayoría desaparece. Y los cuentos que ustedes contaron, que hoy día tenían autor, van a ser cuentos tradicionales. Se van a transformar en tradicionales, porque los cuentos tradicionales que nosotros escuchamos, alguien los creó. Tuvieron autor en algún momento, todos. Algunos por la antigüedad fueron autores orales. Otros no, otros lo pueden haber alcanzado a escribir en un pergamino o donde fuera,
y alguien los conoció y los contó, alguien que sabía leer en ese tiempo, era muy poca gente, y de ahí surgen. Entonces, yo diría que las voces son las mismas, y la humanidad las conserva las que le dan valor, porque la Caperucita le da valor, sí, le da valor a la humanidad, le enseña cosas a los niños sobre todo, ¿no? Le enseña cómo enfrentar el miedo, el pánico, lo adverso, cómo entender el deber o el no deber, en fin, cómo explica el bien y el mal. Es un cuento con muchas lecturas, con muchas capas, en su sencillez es muy profundo, y por eso permanece. Y eso va a pasar con muchos relatos. Bien, vamos acá con Sandra Ruiz, después Lili Bassi y Roxana del Castillo. Y ya ahí vamos finalizando, me parece. A ver, vamos, Sandra Ruiz, te escuchamos. De Córdoba, Sandra. ¿Se escucha ahí bien? Perfecto, se te escucha. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Hola, Carlos, qué alegría enorme. Tantos 20 años después, acá seguimos desde Córdoba con Saúl, seguimos igual. Yo los veo en mi Facebook. Yo les cuento que Sandra y yo cuando tomé el primer curso, la primera vez que escuché contar cuentos, que fui a tomar un curso, nos conocimos con Sandra, los dos tomamos el taller juntos, fuimos compañeros de taller y ahí nos hicimos amigos, junto con Dorapo, los tres, en el 98, 99, 98 creo que fue, 97, 98, y ahí esa amistad continúa hasta el día de hoy. Pero era otra era geológica, otro marido, menos hijos, era más o menos así. Carlos, querido, bueno, un placer escucharte como siempre, siempre aprendiendo. Recomiendo a quienes no han pasado por la experiencia de la clínica del cuento de Carlos que lleven algún cuento, siempre es enriquecedor, y como contaba Ángela, que yo estuve, que compartimos aquella de la Asociación Cristiana de Jóvenes, cuando éramos jóvenes, en ese momento yo había llevado un cuento de Walsh, porque estaba emperrada, como nos pasa a veces los narradores con una historia, y la mirada que tuvo Carlos hacia ese cuento, que era alguien que estaba soñando, pero que a su vez estaba viviendo, entonces era como complejo que quien escuchara entendiera cuándo se salía el sueño y cuándo no, fue totalmente enriquecedora, tenía que ver con cómo uno manejaba el cuerpo y algunos matices de la voz como para poder hacer que el otro acompañara esta cuestión del letargo y la vida. Una de las preocupaciones pandémicas que tengo es, ¿qué va a pasar cómo ves vos esta cuestión de las funciones mediadas por la tecnología? O sea, ese ida y vuelta que los narradores teníamos, que por ahí no tiene tanto un actor, pero lo que a mí me pasa personalmente es que cuando voy contando, la historia crece o se traba en base a lo que voy recibiendo de quien escucha. ¿Qué va a pasar ahora con esto de una función mediada por la tecnología? Es muy complejo, y es lo contrario de lo que nosotros hacemos. Yo aquí quiero ser categórico. Si surgimos los narradores en los 80 en todo el mundo, fue para luchar contra lo que Ernesto Sábato, ese tremendo escritor y pensador, diría yo, argentino, que admiro desde siempre, para luchar contra la pantallización de la vida. Él lo tiene en su libro, en un libro fantástico que es muy útil leer ahora, se llama Resistencia. Ese libro, Resistencia, es uno de sus últimos libros. Nuestra vida empezó a ser funcionada por pantalla. Todo se nos da por pantalla, se nos daba y se nos da, y cada vez más. ¿Para qué decir? Cuando él escribió eso, los celulares todavía no existían, que es la pantalla personal, privada, que tú llevas incluso cuando vas al baño, ¿no? Entonces, la narración es lo contrario, es la comunidad que se junta a verse las caras, a sentirse los olores, a comunicarse de manera viva, a sentir al otro. La modernidad, la globalización y la tecnología nos va separando. Y es terrible porque no tenemos más alternativa en este momento, ¿no? En este momento es la naturaleza la que nos separa, la tecnología nos junta, pero de una manera irreal.
estamos mediatizados, la pantalla es el soporte, ¿no? El narrador es el soporte vivo con otro público vivo. Esa es la característica. Recién, mira, es tan así que cuando estaba yo hablando antes, en un momento yo tenía la imagen de Claudio en mi pantalla. Y se borró la imagen de él, se apareció un icono, y yo me quedé, me costó, en ese momento se produjo un pequeño bache porque no sabía con quién comunicarme, ¿te das cuenta? Porque no tengo la pantalla general, yo estoy trabajando desde mi celular. Entonces, me costaba seguir hablando, porque ¿con quién me comunico? Por lo menos la cara de Claudio me sirve, la tuya también. Claro, pero ese es muy menor, ¿te fijas? Es otra cosa. Y por supuesto contar. Yo he tomado el tiempo de ver algunos de los grandes narradores que existen en América, de verles algunas presentaciones por pantalla, ¿no? Por red social, por Zoom o por Facebook. Y haciéndolo muy bien, el impacto comunicacional o emotivo no es pero ni la mitad de cuando los escucho en persona. Escuché el otro día a Carolina Rueda, una gran narradora, que quiero mucho, que admiro, contar un cuento muy lindo hindú, pero yo la he visto a ella, y con ese cuento entendía yo todo, estaba muy bien, todo lo maneja, ella estaba sentada, pero no lograba el impacto, era una cosa, la pantalla te distancia, pone una distancia, quieraslo o no. Ahora, lo que tenemos que cuidar es otra cosa peor, de que se transforme esto ya en un sistema operativo, ¿no es cierto?, de los gobiernos y del sistema para controlarnos a través de las pantallas, hasta ya a lo Orwell, 1984 o algo así, que no es, algunos futurólogos dicen que eso se viene, ¿eh? Entonces tenemos ahora nosotros una obligación casi revolucionaria, terminada la pandemia, de volver a juntarnos para contar, para que no sigamos a través de las pantallas, porque es muy cómodo. Yo estoy en mi casa, no me muevo de acá, pero la verdad es que no hago comunidad con nadie. Esta es una comunidad virtual, no lo olvidemos. Es una alegría vernos, sí, por supuesto, y saber del otro, y ver cuán viejo nos hemos puesto en este tiempo. Pero sí, porque eso ayuda. Ayuda a los más viejos. Pero aparte de eso, es virtual. Es virtual, y yo lo que quisiera a ti es abrazarte, y tocarte, y reírme, y sentir todo, hasta tu aliento. Bien. Eso. Bien. Vamos a ir cerrando, quedan dos preguntas, Roxana del Castillo, Lili Bassi, y vamos a ver, Roxana, y... Bueno. Tú eres el que manda. Bueno, muchas gracias, agradecer a Carlos. Con ganas de más, porque seguiríamos contigo muchas horas acá, pero lo dejemos con ganas de más para la próxima. Sí, sí. Sí, parece poco, ¿no? Pasó el tiempo volando, y bueno, gracias, maestro, gracias, y a medida que hablabas, yo tenía una sola pregunta, pero a medida que hablabas se me agregaron otras. Me quedé con esa frase suya que dijo que si desapareciera la humanidad y quedaran unas pocas personas nada más, lo primero que haríamos es contar, y eso me dio como mucha impresión. Me acordé del planeta de los simios, ¿no? Se te fue la resistencia. Ahí está el libro. No la oigo, sí, pero... Se te fue el audio. Se te va el audio, Ro. Sacá el auricular, sacalo el auricular, desconectalo. Ya lo desconecté. Ahí está mejor. Ahí está. Hasta el planeta de los simios. No puedo evitar que lleguen sonidos de afuera. No, lo que decía que la narración me hizo reconciliarme con dos autores, a los que yo no quería para nada por cuestiones políticas. Uno es Sábato y el otro es Borges. Pero bueno, cosas de la narración que hace que uno abra más la cabeza y permita salvar algunas distancias. Lo que le quería preguntar, maestro, es que por lo que usted habló sobre los actores, los narradores, usted diría, dos preguntas tengo. ¿Cuanto más ensayo, peor para nosotros, para los narradores? Esa por un lado. ¿Y usted piensa que el edulcorar los textos infantiles, por el caso de Caperucita, La Bella Durmiente,
va perdiendo, o sea, para los chicos también es peor porque uno les muestra un mundo que en realidad sin peligros, donde siempre viene a salvarte. Es peor haber dejado los textos tradicionales para hacerles un final más edulcorado. Bien, Ya, ahí está, Bárbaro. te contesto. Mira, sí, si tú ensayas demasiado un cuento, lo más probable es que lo mates. ¿Sabes cómo se ensaya un cuento? Contándolo. Lo practicas un poco, lo aprendes lo mejor que pueda, sin agotarte tampoco, y luego tienes que contarlo. Y contándolo vas a aprender cómo contarlo. Aunque no lo cuentes tan bien primero, pero rápidamente tú te vas a dar cuenta y el público te va a enseñar inmediatamente. Tú vas a ver las reacciones, las risas si las hay o no las hay donde tú quieres, las emociones, las expresiones, los comentarios que te hace una persona que escucha tu cuento por primera vez son muy importantes. Tienes que tenerlo siempre en cuenta. La primera vez que ella escucha tu cuento, te va a decir, oye, me gustó, pero mira, aquí no entendí esto. Tú inmediatamente tienes que, aquí hay una fallita, esto. Oye, el final me pareció que fue muy abrupto. El final. El público te enseña rápidamente cómo contar. Y lo bueno del cuento es que tú al día siguiente lo cuentas de nuevo, haciendo los cambios y pruebas de nuevo. Pero ya estás contando. Y si al tercer día vuelves a cambiar, lo vuelves a probar. O sea, cada vez es una prueba. Hasta que ya se te acomoda y se te acomoda el cuento y fluye naturalmente. Siempre vas a encontrar cosas nuevas que ponerle. Yo me demoré una vez como varios años en encontrarle un final adecuado a un cuento que tenía un final que yo le hice, verbal. No es que no lo tuviera el autor, pero era como era literario, a veces los finales no sirven, tú tienes que redondearlo. Y me demoré varios años. Cuando un día me ilumino en medio de una función, contando el cuento, me aparece ese final. Y lo puse inmediatamente. No lo había pensado. Fue improvisación. Y funcionó perfecto. Y ese lo mantengo hasta el día de hoy. Entonces, menos ensayo y a contarlo. Y sobre la ¿cómo se dirá? No, es muy difícil. Sobre el edulcorar. Bueno. Con sación cuesta. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, los cuentos pierden mucho de sus contenidos profundos. Y peor todavía es cuando el edulcorante viene de parte del narrador en cuentos que no lo necesitan, desde la forma de modular el cuento del narrador. Yo escucho, esto se da mucho sobre todo en las narradoras, ¿eh? Como son madres, quieren mucho a los niños, a los hijos, un tono extraño. Había una vez una niñita que tenía ella misma una cosa como melosa, como que no corresponde. O sea, al niño se le cuenta de igual a igual. Se le cuenta, entonces, si vas a contar la Caperucita, dice, en un lugar en el bosque había una casita, tú describes eso, y esa niña era como tú, tenía esta edad, y le gustaba esto, lo otro, pero la mamá, en fin, tú le vas contando como que fuera una historia que ocurrió, si no en el barrio, por lo menos en el lugar donde él va a veranear. Entonces uno tiene que acercar los cuentos a los niños. En cambio, si te pones ya una voz, hay gente que tiene como voces de cuento infantil. A mí no me gustan realmente. ¿Eh? Como dicen en Chile, me carga. Me carga, sí, me carga. Sí, claro. ¿Por qué? Cuando es mucho más interesante una voz. Al niño le gusta que un adulto les hable, pero que les hable como adulto, no como niño. Se infantilizan muchos narradores para contar. No es necesario ser como el niño. Eres el niño porque lo tienes dentro y se lo estás contando, pero cuéntales como adulto. Porque eso es lo interesante, que un adulto te cuente, no que otro niño, un niño grande te cuente, no. Eso es lo que yo pienso. Y cerramos acá con Lili. A ver, Lili, te doy el audio. Date el audio, Lili, ahí. Bueno, Carlos, ¿me escuchas? Sí. Querida Lili, sí. Bueno, no, mira, yo más que preguntas, que quizás tenga 1000 en un momento cuando te vea y te abrace, es agradecimiento a que hayas estado, a poder verte y a decirte que yo llegué a vos por intermedio de alguien que me ha hecho llegar a muchas cosas en mi vida, que es nada más ni nada menos que mi hermano, amigo, hermano que amo, que es Claudio Ledesma.
Él me presentó a vos en un taller. Y Sí. recuerdo, que lo dejo como anécdota, que en los primeros talleres yo estaba muda. Yo no hablaba, ¿recuerdas? Sí, de Yo acuerdo. escuchaba, pero no intervenía. Estaba tapada. Y vos me sacaste la voz, vos me sacaste el cuerpo, más allá de que tenía 6 años de teatro, pero yo me inhibía contando. Claro. No me voy a olvidar jamás, en un taller que hicimos de clínica, yo presenté el cuento de la tía Chila, de Mastretta. Me acuerdo. Vos me enseñaste a que odie a ese hombre, a que me enoje con ese hombre. Y bueno, Carlos, ¿qué puedo decirte? Que hoy, después de tantos años, que tengo también una escuelita de niños que les enseño a narrar y que me animé ya a hacer talleres, te llevo como ejemplo. Y aún hoy tengo un montón de cosas dentro mío que las aprendí de vos. Muchas gracias. Te mando el Muchas beso más gracias. grande, el abrazo más grande, El quisiera chocolate de vainilla, me verte. gustaría contar. Hoy tengo un dúo que es chocolate y vainilla, acá está, Sí. que aprende también a contar. Nos gustaría contar en Chile. En en Valparaíso algún vamos a ir a momento, contar. en alguna oportunidad. La casa de Neruda sigue funcionando contando cuentos. Se terminó el salón, se lo eliminaron. Se terminó. Bueno, vamos, yo agradecerles a, bueno, finalmente, Un beso a toda tu familia, te amo, te amo. Gracias, gracias. bueno, yo agradecerle a todos ustedes, fundamentalmente a Carlos, por prestarse esta mañana a estar acá y compartir con nosotros. Yo sé que podemos estar horas escuchándolo. Yo tengo el privilegio de haber compartido también cafés, cenas, la familia. Nos conocemos, yo lo siento como mi familia chilena, siempre le digo que es mi padre putativo, mi papá de los cuentos, muchas cosas que enseño en los talleres, de los espectáculos que dirijo, también las adquirí de él. Fue mi maestro, siempre le decía que muchos años que vino a dar talleres a Argentina, yo lo organizaba para poder tomar el taller con él simplemente, y es un lujo y un placer tenerlo aquí esta mañana para que ustedes lo compartan, lo disfruten también, y vieron que podemos estar charlando horas con él y aprendiendo de una forma cálida, sencilla y humilde. Quiero abrir los micrófonos para que lo despidamos con un fuerte aplauso, y Carlos, después te quiero decir, acá dice que se repita. Vamos a repetir una charla con Carlos. Sí, que se repita. 15 días, las temáticas, ¿sí? Así que en 15 días voy a hacer la ¿sí? Muy bueno. Activamos los micrófonos para aplaudirlos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Maestro, Gracias. Pasar por la oportunidad. Otra. Carolina. Volveremos. Carlos, ahí date el micrófono para despedirte. Habilitate el micrófono, Carlos, vos, para despedirte. Otra. Gracias. Ahí, Carlos, activate el micrófono. Ahí está. Sí, para saludar. Bueno, despedirte. gracias, muchas gracias. Gracias a Claudio, un amigo que siempre cuento yo con él desde toda la vida ya. Siento que lo conozco mucho más que 20 y tantos años que lo conozco. Nos hemos estado juntos en las buenas y en las malas, pero han sido mejor siempre las buenas, muchas más buenas que malas. Y gracias a ustedes por el interés por la narración que tienen 90 personas en la hora de la mañana, de la madrugada, digo yo, porque ahora uno se levanta yo me acuesto muy tarde y me levanto muy tarde. Hoy día madrugué, pero madrugué con gusto para estar con ustedes, y habla muy bien de lo que hacemos, porque el interés está en los cuentos y no puede ser de otra manera, no puede ser, estamos hechos para eso. Nuestra mente está condicionada para escuchar y para contar, así que lo único que les digo, háganlo lo mejor que puedan siempre, aunque cueste un poco un esfuerzo, pero háganlo porque van a ser recompensados increíblemente. Y se los digo por experiencia, siempre van a recibir mucho más de lo que dan. Que les vaya muy bien a todos, ¿eh? Y que salgamos todos indemnes. Chao, Carlos. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, Claudio. A ustedes por estar al otro lado.
Eres Me Bucheco, hiciste llorar, Carlos. Carlos. Me hiciste llorar. Gracias, genio, gracias por este ocio maravilloso. Grande Gracias. maestro. Bariloche, gracias. Gracias por la emoción. Grande maestro. A ustedes. Mi maestro. I love you.